Δώσω εκεί παρακαλώ, παρακαλούν οι κύριοι επισκέπτες όπως εξέλθουν. Το πλοίο αναχωρεί εντός λίγων λεπτών. Es como que dentro de la casa la familia se divide en dos. Nos vamos sin despedirnos, ni de mi madre ni de mis hermanos. Yo no quiero ser víctima de mi historia. España, Marruecos, Uruguay, Argentina. Marga tiene 73 años y, al igual que muchos otros migrantes, ha vivido una vida que para otras personas es difícil de imaginar. En este viaje en el tiempo descubro su historia y la de sus familias. ¿Cómo pudo adaptarse e integrarse en los diferentes países? La distancia ¿cambió la forma en la que ve los hechos? El Hotel de Inmigrantes recibe hoy a Margarita Olivera. Hola Marga, ¿cómo andas? Bien, bien, Federico, por suerte, todo bien. Me alegro. Marga, es una alegría para mí que me hayas recibido en tu casa. Estamos pasando una linda mañana de noviembre, con masitas con torta de ricota y limón y mate. Así que te agradezco por eso y te agradezco también porque no nos conocíamos previamente, simplemente habíamos tenido una llamada para coordinar horario, y para mí que me hayas abierto las puertas de tu casa y que me des esta confianza es muy lindo. Así que gracias. No, con mucho gusto. Cuando me comentó mi hijo de este proyecto, me pareció muy bien, así que bienvenido. Estamos pasando una mañana muy linda, muy de confianza y muy sincera, así que bienvenido. Y gracias por las masitas que son deliciosas y por el mate, que me encanta cuando el mate es rico. Y bueno, y como que para algo están las historias personales y si pueden, digamos, no sé si la palabra es ser útil, sino hacer reflexionar a otros sobre sus propias historias y conocer las de otros, creo que eso es muy válido, así que bueno, avanti. Es la idea. Y agradecemos, ya que estamos, también a Mailén y a tu hijo por las gestiones que han hecho. Total, total. Bien. Maylain es una divina total. Y y mi hijo siempre está preparado para estas cosas. Bien, les mandamos un saludo grande. Marga, en estos días, ¿en qué andas? ¿En qué estás ocupando tu cabeza? ¿Qué te estás dedicando? Bueno, en general es como, me hace gracia porque uno tiene la fantasía que cuando se jubila se va a aburrir. Sí. Y cuando entre 3 personas jubiladas tratamos de arreglar algo, a veces estamos 2, 3 meses Para coincidir agenda. para coincidir agendas porque estamos siempre con 50 cosas. Como que es una etapa que cambió mucho. De hecho, hace poquito le regalé a mi consuegro el libro de Pacho O'Donnell, La nueva vejez, la mejor etapa de la vida. Y, y la realidad es que si si uno se retira como de la profesión a la cual le ha dedicado muchos años, mucha energía, muchos fines de semana. Y yo creo que siente que lo que hizo, lo hizo de la mejor manera que pudo y con la mayor entrega posible. En mi caso, por lo menos, es como que tengo otros focos de interés también que los tenía de antes y que quizás quedaron relegados. Entonces ahora es una etapa en la cual, por ejemplo, hago en el Museo Nacional de Bellas Artes, hago un taller de literatura, que es una vez al mes, pero que
nos mantiene, nos hace leer libros que yo no sabría de su existencia. También hago otro taller de literatura que es por Zoom, que coordina la hija de una amiga, que ella vive en Washington y lo hace por Zoom con algunas amigas, y es otro listado de libros donde hay intercambios muy ricos. Y hago eso y un taller de cine también del Museo Nacional de Bellas Artes, que también es una vez al mes. Hay muchísimas actividades, pero yo hago esas dos. Siento, Marga, que en alguno de esos talleres debes ser compañera de mi abuela, de mi Pues abuela Chichi, porque me cuenta las mismas cosas. Así que ya me los anoté, porque si no son compañeras, para que empiece ella. hay muchísimas cosas para hacer. La verdad que Buenos Aires es impresionante. Y pero con esto para mí está bien. Así que hago muchas cosas. Hago como cosas personales, así, pilates, pero bueno, tengo mis nietos, tengo mis hijos, tengo nuera, así que también, y tengo muchas amigas. El culpable de no encontrar agenda, entonces me parece que sos vos con tantas cosas. Sí. Y Marga, ¿cuál fue la profesión a la que le dedicaste tanto tiempo, tanto esfuerzo? Bueno, yo soy química. En realidad, a esta altura yo digo que yo fui química, porque como que ya de la química es como que me olvidé. Pero cuando tenía que elegir profesión, no sabía si hacer química o asistente social. Espectacular. Y finalmente me decidí por química, y yo creo que con el tiempo siempre pensé que es mucho más fácil ser química que asistente social. Porque, bueno, con un poco ese concepto que ha tenido por lo menos la gente de mi generación, en que las ciencias duras eran las difíciles. Y hace un tiempo volvíamos de un viaje con unos amigos, un matrimonio y una amiga, todos egresados de exactas. Y entonces yo le decía, escúchame, es mucho más fácil estar en un laboratorio haciendo pruebas. Yo me dediqué a alimentos, analizando alimentos o dando clases, etcétera, que trabajar con grupos humanos donde hay conflictos muy duros y muy difíciles de resolver, porque probablemente haya algún núcleo que es el que habría que desentrañar, y que esto tiene toda una historia y es muy difícil hacerlo y muy difícil cambiar conductas. Entonces pensaba, es mucho más fácil y menos doloroso ser químico que ser asistente social. Así que bueno, estudié química, y cuando me recibí dije, yo estoy segura que no voy a hacer el doctorado, y terminé haciendo el doctorado. Así que bueno, después fui doctora en ciencias químicas y eso. Y trabajé en la Universidad de Buenos Aires en alimentos. Antes de profundizar en tu historia personal y familiar, tengo una curiosidad que me la guardé para el momento en el que nos encontráramos. La semana pasada, cuando hablábamos por teléfono para arreglar nuestra cita, me mencionaste 3 libros, 2 de Fernández Díaz, Mamá y El misterio de Marcial, y el otro de Tactachian, No me olvides, Armenui. ¿Me contás, por favor, por qué mencionaste esos libros? ¿O qué te llama la atención de alguno de ellos? Bueno, no me olvides, a Menuí empieza, es una nieta que cuenta la historia de la abuela de los armenios. La historia es muy dolorosa, es toda real. Esta autora después tiene otros libros donde sigue contando la historia de Armenia, que realmente es una historia como de tanto sufrimiento, y de pueblos pacíficos y cultos, que eso impacta mucho, como estos pueblos tan pacíficos y cultos, en realidad entiendo yo
que no están organizados a través de la defensa y de guerras, de armamentos para poder defender, y son pueblos como sobrevivientes por todos los vecinos que tienen alrededor. Em, y ese libro es impactante porque la nieta va con la abuela al cine y hay una escena en que en el tren, que creo que es los unos y los otros, en el tren van tirando a los hijos por el piso del tren. Y la abuela empieza a llorar, a llorar, a llorar y le pregunta, ¿por qué llorás? Porque a mí me pasó eso. La abuela no había hablado nunca de la historia. Los tiraban para que se salven. Los tiraban para que se salven y a esta abuela, sus padres, a ella y a todos los hermanos la fueron tirando por el piso del tren. Cuando el tren iba despacito, después se tiraron ellos, recuperaron los hijos y anduvieron, y bueno, cuenta toda esa historia de esos armenios que vinieron a Argentina y que fueron aprendiendo el castellano a partir de los hijos, pero que, por ejemplo, les llamaba tremendamente la atención abrir un, una canilla, un grifo, y que saliera agua. No se animaban a prender el gas porque nunca habían visto el gas, pero las terribles hambrunas que pasaron, bueno, cuando sufren la invasión, supongo que sería de la URSS, en ese momento, O las de hambrunas los que turcos, me parece, fue el genocidio armenio. me parece que es posterior, que no es el genocidio. Ahí ya no habla del genocidio El No me turco. olvides. El No me olvides, para mí, es Creo que es el posterior. genocidio Sí, es de los del- turcos. sí. Sé que hablan después que en algún momento como que mm, se amparan bajo la URSS pensando que los iban a defender quizás de los turcos, y ahí terminan siendo, cam- terminan cambiando de victimarios prácticamente, pero escondiendo la comida, escondiendo la comida y trabajando a escondidas porque les sacaban todos, les sacaban, bueno, es terrible la historia. Entre las amigas que los prestamos, todos dijimos, prepará los pañuelos, porque uno llora como que no puede más. Recién, hace un rato hablábamos sobre Booker, este ensayista inglés que teorizó acerca de las diferentes tramas posibles cuando los humanos contamos historias, y su teoría dice que a nosotros nos apasionan o nos gustan las historias porque nos vemos reflejados en la trama de las historias. Y la trama no es la sinopsis, sino la temática o la cuestión que trata aquella historia. Por ejemplo, una trama posible es el camino del héroe. Entonces, cuenta y usa, o podemos usar de ejemplo que cuando nos encanta la trilogía del Padrino, no tiene que ver con que nos vemos reflejados con la sinopsis de mafiosos en un contexto de la ley seca, pero sí con la trama que tiene que ver con un hijo debatiéndose si seguir o no el camino del padre. Toda esta introducción es para preguntarte qué de estas historias que me contás ves relacionada con tu propia vida. ¿Qué cosa, qué trama o si hay algo de la sinopsis puede ser también? Bueno, em, por un lado, es lo que en algún momento uno toma como con una gran naturalidad cuando es niño, ¿no? Yo pienso que cuando cosas que no tendrían por ahí que ser naturales, o supongo, por ejemplo, en el caso de los armenios, esa pobreza, o en el mismo caso del libro de mamá, como que parecen como naturales cosas que no son naturales, ¿sí? Em, yo viví, yo nací en Sevilla, en el barrio Santa Cruz, en pleno
en pleno barrio Santa Cruz. Y hace, hace 2 o 3 años recién me pude dar cuenta que mi familia era de una clase media acomodada, cosa que yo siempre había pensado que éramos muy pobres. Sin embargo, después, mirando fotos y como repasando un poco la historia, yo dije, nosotros somos de una clase media acomodada, claro. En una época, mi padre hablaba como de un pasado que había sido como de un pasado, como diríamos, de un buen pasar, Ujú. como de un buen pasar. De hecho, mis hermanos mayores, el mayor se llamaba Fernando, la segunda se llamaba María del Carmen y la tercera Encarnación. Bueno, eran el primero, el niño. Dentro de la familia era el niño. Diría alguna vez un terapeuta que era tan importante ser varón que ni siquiera necesitaba ser nombrado, era el niño. Claro, después venían las 3 mujeres. Bueno, después los sobrenombres normales en España, ¿no? María del Carmen, Mari Carmen y Encarnación, Encarni. Yo, que era Margarita, el sobrenombre obvio es Margari, que es como el equivalente a Mari a las Marías, ¿no? Margari acá es raro, pero en España se escucha mucho Margari. De hecho, lo escuché una vez en un avión y me di vuelta, perdón, otra Margari que no soy yo, claro, como que es el sobrenombre familiar. Bueno, hace poco tiempo, como revisando, claro, es a 2 de mis hermanos, mi padre, ¿qué hizo? Los mandó al mejor colegio de pagos, porque eran muy inteligentes, entonces los mandó y siempre, siempre tuvo como un afán de estimular la educación. ¿M? Y sin embargo, es decir, bueno, por ejemplo, nos vestían a las 3 hijas iguales, con el mismo vestido, la misma tela, el mismo modelo, los mismos zapatos, los mismos sombreros para las comuniones, esto, que aquello. Entonces, claro, yo ahora cuando vuelvo a Sevilla, yo digo, qué lástima no conservaron el departamento, qué lástima no conservaron el negocio, porque tendríamos un buen pasar realmente, porque era pleno centro de Sevilla en ese momento. Y bueno, yo siempre tuve como un concepto que habíamos vivido como una niñez de falencias. Sin embargo, no fue así. Me costó como mucho tiempo revalorizar eso, o rever eso, más que revalorizar, rever eso. ¿M? Y cuando veo estas historias, yo digo, qué soledad, qué sufrimiento, pero a la vez qué fortaleza sobreponerse a todo eso que vivieron. Y escuchar otra historia, conocer otra historia, ayuda a resignificar la propia, ¿no? O a mirar la Totalmente, propia con mayor totalmente. bondad o amabilidad. Sí, yo creo que es como sopesarla, como valorizarla de otra manera, ¿no? Porque quizás muchas veces nos quedamos enganchados como en nuestra historia, y hay una cosa que yo creo que es bastante general, que están los que migran familiarmente y siguen en contacto con ese núcleo, que es un poco lo que cuenta, por ejemplo, mucho Fernández Díaz en el último que leí, en la historia de Marcial, siguen en contacto, por ejemplo, con todo el centro asturiano. Entonces, ¿qué hacen? Hablan de los equipos de fútbol, hablan de sus historias, hablan de los parientes que conocen, de los amigos de acá, de allá,
de las costumbres, de las comidas, de las canciones, de la música, pero los que migramos en forma individual, eso no lo tenés. No tenés con quién hablar de eso. Y alguna vez mi hermana con la que vine con mi hermana y mi padre, los que migramos de España, porque en mi caso, la mitad de la familia se quedó en Sevilla y la mitad migró. Mi madre quedó con mis 2 hermanos mayores en Sevilla y mi padre con las 2 hijas menores migró. Entonces, cuando hay una migración individual, no tenés con quién hablar. Pero bueno, esas cosas que son muy diferentes, migrar en grupo que en forma individual. Y alguna vez mi hermana me dijo, no hables de la historia porque a nadie le interesa. Y es cierto que si uno no habla con un par, en general, el que es del lugar no le interesa tu historia con la que venís, porque el que es del lugar es el dueño del lugar. Vos sos el que venís. Y eso yo siento que pasa mucho con los migrantes, por ejemplo, con los migrantes bolivianos, con los paraguayos, que no te interesa Claro. mucho. Es Como decir, que se les exige que ellos amolden su historia a lo que sucede acá y no una mezcla o una simbiosis o una amalgama. le No se pasa, considera. pasa con los españoles cuando van los argentinos. Sí, Es decir, yo que he ido y que ya hablo como argentina, me dicen, ¿de qué lugar eres latina? ¿De qué lugar eres? Y yo digo, bueno, vivo en Argentina, pero nací en Sevilla. Ah, mira, eh, pero en realidad eres tú el que vas. sí. Entonces es como que de alguna manera pocas veces a ellos les interesa tu historia o actualmente en España los latinos a qué van a trabajar, lo mismo que vinieron los españoles hace muchos años, los tanos o los judíos, vinieron a trabajar, a buscar, diría, siempre me gustó algo que Felipe González dijo en su momento, que el que migra, en realidad migra porque cuando la migración no es obligatoria por temas políticos, ¿no? O por pogroms, Cuando no es forzada. cuando no es forzada, cuando hay algo de voluntario, porque en realidad si podés no te vas, es decir, algo te empuja, o Sí, es sí, un sí, sí. tema o es el hambre, o la falta de trabajo, o es... Ahora hay otras cosas. Yo creo que ahora se migra mucho también para conocer otras realidades. Sí, también Ahora, migrar ahora es más fácil que migrar hace 100 años. exactamente, exactamente. Me comentaste que saliste de España con tu padre y con tu hermana. ¿Qué edad tenías vos y qué edad tenía tu hermana? Yo tenía 10 años y mi hermana tenía 14. Mi padre había estado en la guerra civil. Él era de Extremadura, que era una zona muy pobre de España. Eh, Su padre era alfarero. Yo pienso que más allá de que en España la cerámica tiene una presencia muy fuerte, yo digo, haber tenido este abuelo que no conocía a ninguno de mis abuelos, se llamaba Diego, mi hijo mayor se llama Diego, siempre me encantó el nombre Diego, lo único que tuve la mala suerte de que mi hijo Diego nació en el 86 cuando Todos los salió, Diegos. ah, Todos eran Diego. decías Diego en la playa y eran 5 Diegos, era bueno, hasta Maradona y el 86 no era tan común el nombre de Diego, que igual sigue siendo un nombre muy lindo. Este, mi padre era, mi padre con este abuelo traficaban café desde Portugal a España y eran alfareros. Eran una familia de campesinos
de esos que mataban un cerdo y hacían todo la charcutería para todo el año y gente bueno, de mucho trabajo, de sobrevivencia. Y mi padre aprendió a leer y a escribir durante la guerra civil, porque la guerra civil en gran parte fue una guerra de trincheras. Entonces, de una trinchera se gritaban a la otra trinchera y a veces se reconocían la voz y decían, tú eres fulanito, que no, que no, que no soy menganito. Por eso yo creo también la persistencia de que, porque eran conocidos unos de otros. Bueno, en esa trinchera que estuvo un año, él era de la República y ahí aprendió a leer y escribir a los 27 años. Estuvo preso mucho tiempo, se salvó por un pelo de que lo fusilaran, porque cuando estaba preso, cuando lo llaman, como a hacerle la evaluación de qué hacían, si lo fusilaban o no, tenía en contra de que él se había pasado con el arma. Entonces él dijo que no, él no se había pasado con el arma, sino que lo habían obligado. ¿Qué significa pasarse con él? Él debería estar haciendo el servicio civil obligatorio y tenía el fusil. Entonces, él pasa a combatir dentro de los republicanos con su arma. Ah, Entonces ese era un agravante. Y él dice que no, que él no fue no fue en forma voluntaria, sino que vinieron los republicanos y lo obligaron. Pero cuando vuelve, los compañeros le dicen, Fernando, estás amarillo, amarillo, que qué te pasó? Dice que casi me fusilan, y bueno, se salvó por un pelo. Después bueno, consigue salir de la cárcel porque las hermanas eran como institutrices de unos condes, que creo que eran los condes Ibarra, los que eran los dueños de las compañías de barcos, y se va a trabajar como capataz de uno de los campos. Después dice, esto a mí no me gusta estar en el campo, y se va a Sevilla y tiene una lechería, en la época en que la leche se vendía en los tarros de leche y venía cada persona con su tarro a comprar medio litro de leche, un cuarto, un litro, y bueno, y diría mi hermano, en la época de Franco que hubo tanta, tanta, tanta hambre, nadie que se dedicara a alimentos no le podía ir bien económicamente. Marga, ahí él llega a Sevilla, tiene familia, le va bien económicamente. Se Tiene casa con mi madre, Tu madre, dos hijos estudian en un super colegio. somos 4 hijos, 3 son continuados, se llevan un año y después De 4 años. aparezco yo como la cuarta. A 2 los manda a un super colegio, al mejor colegio de pago, como dice la canción de Serrat, a un colegio de pago. A la otra, que era muy bonita, Mari Carmen, no la mandan. La mandan a un colegio normal, que no sé cuál es, y a mí no me mandan al colegio. ¿Por qué? Porque mi padre, que le había ido bien económicamente, empezó a ver en qué invertía. Se viene a Venezuela, está un año en Venezuela, viendo si invertía en farmacias, si compraba negocios, que esto, que aquello, que lo otro. No, se ve que no le cerró la cosa, se vuelve a España y de España después se va a Marruecos. En Marruecos tiene una finca cerca de Rabat, en Fedala, en un pueblo que sería unos 20 kilómetros por ahí de Rabat. Y es una finca de 100 hectáreas, pero con muchísimos frutales, y tiene animales, cerdos. Convivía muy bien con los árabes trabajaban. Yo lo que me acuerdo que una de las veces que fuimos de vacaciones, fuimos con mi madre y mis hermanos, estuvimos 3 meses. A esa finca se entraba
por toda una fila de almendros divina, y en una de las fiestas hicieron un novillo atado, de esos que daban vueltas, y íbamos de las cosas que me acuerdo, a las barracas y comíamos el cuscús con las manos, con los árabes. Yo tenía 8 años. Pero bueno, mi padre estaba muy integrado, muy bien. Después, nosotros volvemos, mis hermanos con mi madre volvemos y mi padre queda en Marruecos, muy presente el tractor Caterpillar en el que nos sentábamos en las ruedas, las naranjas y todas las frutas que había. Y bueno, vuelvo porque es decir, mientras mi padre estaba en Marruecos, queda al frente de la lechería mi madre, mis hermanos van a ese colegio, hermana también va al colegio, y yo, que era la menor, tenía 7 u 8 años. Yo era muy tranquila, se ve que era muy tranquila. Entonces estaba abajo del escaparate, estaban todos los papeles madera, y me iba ahí abajo y ahí me quedaba quietita. Entonces mi madre, por eso te digo la España profunda, como no la molestaba, ¿para qué me iba a mandar al colegio? Estoy hablando del año 60, Claro. no estoy hablando del siglo XIX. Entonces cuando me manda esto lo cuento cortito, me manda al colegio de monjas, por supuesto. Yo era la mayor, yo tenía terror, tenía terror a las monjas. Voy a primer grado, era todo como muy personalizado, digamos, lo cual tiene sus ventajas, porque a mí me mandan y voy a primer grado. Cuando estamos saliendo, un día, la monja de primero le dice a la de segundo: oye, a esta niña te la mando la semana que viene a segundo. Así que estuve en primer grado una semana. Después de que estoy un tiempito, porque yo no sé cuánto habré estado en el colegio, habré estado un año, no sé cuánto estuve. Porque claro, como venía súper atrasada por edad, me iban pasando. En primero estuve una semana, con la señorita habré estado un mes, me pasan con la monja. Yo, con el miedo que tenía, estudiaba. Entonces, ¿cómo te sentaban? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿eras la primera de la clase o eras la última de la clase? Pero tenías el asiento de acuerdo a tu desempeño intelectual. Yo era la primera. Un día me pasa la monja al frente de la escuela, de la clase, y dice a todo el resto: qué lástima que esta niña, siendo la primera de la clase, venga tan sucia. Mm. Yo ni fu ni fa. Voy y lo cuento. Mi padre arma un escándalo, le arma un escándalo a mi madre, porque claro, él, que se consideraba un exitoso, que se mandaba a hacer los trajes, que íbamos por las calles Sierpes todas las tardes a comer los helados que venían como en sándwiches, que eran cuadrados de un color y del otro, siempre orgullosísimo de su familia, de sus hijas, y que esto y que aquello, que dijeran que Claro, su hija era la más sucia. Bueno, al día siguiente me compraron ropa de todo tipo, que esto, que aquello, que lo otro, pero te digo como que pasaban. las cosas que pasaban. Me quiero pegar un poquito a la sinopsis de tu vida. Hasta los 8 años ibas a visitar a tu padre que trabajaba en Marruecos y en un momento No, saliste de España con tu padre y tu hermana. no, habremos ido esa vez de vacaciones con mi madre, que yo debía tener 6 años, por ahí. Mi padre sigue en Marruecos, venía cada tanto, cada vez que venía traía juguetes que en Sevilla eran inconcebibles, no entraba nada de eso. En ese interín, mi hermana Mari Carmen tiene esquizofrenia y es internada
en una clínica de la época de Franco. Le hacen electroshock. Yo me acuerdo que iba a la clínica. La clínica no tiene nada que ver con lo que uno piensa en este momento. Una clínica era como un petit hotel con un jardín espectacular. Mi hermana pobrecita entra ahí flaquita como un palo. Ella ya debería tener problemas que por supuesto que nadie se dio cuenta. Mis primas, con el tiempo, cuando yo volví a Sevilla, alguna vez pasamos, dijo, ahí es donde estuvo internada tu hermana. Y dice, los médicos desplumaron a tu padre. A partir de ahí es que tu padre pasó a ser pobre de nuevo, porque todo se fue en el tratamiento de mi hermana. Ahí las familias como que bueno, ¿qué hace mi madre para favorecer la cura de mi hermana? Algo que era muy común, que era ponerse un hábito violeta, un vestido violeta con un cordón amarillo, que era como quien hacía una promesa, como quien va en las procesiones, toda la procesión de rodilla o con las cruces o con las cosas que antes era como bastante común. Entonces hace esa promesa para que mi hermana se cure. Mi hermana, por suerte, pudo tener una reinserción social dentro de sus limitaciones, digamos, racionales. Pero para mí, de los 4 hermanos, fue la que tuvo lejos la mayor inteligencia emocional y probablemente por eso haya también sufrido toda esa locura. Como diría, una vez escuché un director del hospital de niños de acá que decía que bueno, que el niño, en general el más sensible, es el fusible de la familia. Yo no digo que la esquizofrenia no le haya aparecido por eso, pero probablemente antes hubiera podido tener otra contención. La última vez que estuve con esta hermana, porque falleció apenas empezó la pandemia, fue de las primeras que murió. Pero yo le dije, Mari Carmen, tú y yo fuimos las que más suerte tuvimos dentro de la familia, porque mi hermano fue como muy exitoso económicamente también, pero con muy mala vida afectiva, con un divorcio policía de por medio y con en general una relación muy, muy triste con sus hijos. Y ya después de grande no, se dedicó a pintar. De hecho, ese cuadro y aquel fueron 2 parecidos que me traje. Hermoso. Tenía más de 100 cuadros, Ah. pintaba muy bien. Tengo por ahí también algunas cosas hechas por Mari Carmen, que por ejemplo hacía cosas había como una beta artística, porque Esa uno de mis sensibilidad. sobrinos, sí, había una sensibilidad muy fuerte por la parte artística. Y le dije a mi hermana, dentro de todo, a pesar de que ella tuvo esta parte de esquizofrenia, después pudo hacer un trabajo manual, pero institucionalizado dentro de un hospital y pudo tener su jubilación y tenía una bondad infinita. Según mis sobrinos, ella no podía decir a nada que no. Y digo esto porque cuando fallece, yo pregunto qué pasó con la herencia de esta hermana, y la herencia desapareció. Marga, con tu padre pobre, tu madre que estaba con la promesa y el hábito, ¿cómo siguió tu vida? La vida sigue que cuando esta hermana ya sale de esa clínica, es como que dentro de la casa la familia se divide en 2. Hay una brecha familiar. Mi madre está en contacto con 2 hijos, que son los mayores, y mi padre con las 2 menores. Se divide de esa manera. Y mi padre dice, bueno, vamos a Marruecos a liquidar todo lo que había, Sí. los bienes que había. Nos vamos sin despedirnos, ni de mi madre ni de mis hermanos. Digo, hasta qué nivel la brecha era. Vos no sabías que se estaban yendo definitivamente. No. Vos te estabas No, yendo de no. viaje con tu padre.
a Marruecos, íbamos y volvíamos. Y te voy a decir hasta qué punto fue eso. Fuimos, mi padre va liquidando, y va estirando y estirando y estirando esos pesos. Vivíamos en Casablanca. Cocinaba. ¿Qué comíamos? Todas las noches tortilla. Tortilla española. Todas las noches mi padre cocinaba tortilla y después nos contaba una película. Era literatura oral. Era fanático del cine y decía, bueno, hoy, ¿qué película quieren escuchar? Y era La princesa quería vivir o alguna de esas. Así nos contaba y nos contaba. Era un gran narrador y nos contaba. Y entre medio estuvimos 2 años en Casablanca. Así, sin ir a la escuela, nada. Cuando llovía, íbamos a buscar champiñones. Había una comunidad española muy grande, grandes fiestas a fin de año de toda, que eran, yo creo que ex republicanos. Bueno, en un momento, cuando ya mi padre no tenía un peso más, nos volvemos a Sevilla. No tenía más remedio que volverse a Sevilla. Entonces, hacemos las maletas de esas de cuero de antes, y nos vamos a despedir de un amigo de mi padre. Y el amigo le dice, Fernando, ¿usted no averiguó en Uruguay? Porque dicen que en Uruguay se vive muy bien. ¿Usted no averiguó para irse a Uruguay? Ah, no averigüé. Qué buena idea, le dije. Qué buena idea. Ajá. Entonces va al consulado de Uruguay, que debería haber consulado de Uruguay evidentemente en Casablanca. Y en Uruguay dicen que sí, que pueden migrar a Uruguay. Que es bienvenido. Que es bienvenida. Entonces nos dan unas vacunas, la de la varicela, que nos queda a mi hermana y a mí esas marcas, como una frutilla en la pierna, las marcas. Bueno, estamos que esto, que aquello, el otro, hace todos los papeles, vamos por Marruecos, vamos ese viaje, me acuerdo mucho, porque nos van a despedir los amigos de Casablanca. Nosotros vivíamos muy en comunidad con los franceses también. Con los franceses que eran hijos de franceses, esos que anoche contaba que esos hijos de franceses son los que emigraron a Canadá, porque son los franceses que para los franceses eran marroquíes y para los marroquíes eran franceses. Entonces vivíamos mucho con esa comunidad y me acuerdo, es como esa imagen que te queda en el micro y yo mirando, ellos saludando y ellos sí que nunca más los vemos. Un micro hacia el puerto. ¿No? Un micro hacia Tánger, Un micro hacia Tánger. que teníamos que cruzar a Cádiz, porque nosotros migrábamos, teníamos que tomar nuestros barcos en el Cabo San Roque vinimos. El Cabo San Roque en Cádiz, que en Cádiz estuvimos bastante, como un mes por ahí. Vuelven a España para tomar el barco a Uruguay. Exacto. No fuimos a Sevilla. Estábamos a 2 horas de Sevilla. Sí. No fuimos. Y ahí cuando vos tomás el barco a Uruguay y ves que primero te saludan los franceses en señal de despedida. Después llegas a España, me imagino que habrás reconocido que ya estabas en España, pero que no volvías a Sevilla y después te subís a un barco transatlántico, ahí ya empezás a tomar conciencia de que a Sevilla no volvés. Bueno, mi padre era muy democrático. Y nos pregunta, sí, a mí de 10 años, que estaba por cumplir 10 años, y a mi hermana de 14, si queríamos venir. Porque si no queríamos venir, él no nos traía. Si querían ir a Uruguay. Si queríamos ir a Uruguay. Sí. Nosotros dijimos que sí, que por supuesto. Nosotros queríamos siempre ir con nuestro padre, era nuestro padre. Porque lo seguían a él. En Cádiz estamos un tiempo y ahí sí también, ya ahí te queda la imagen del barco donde a nosotros no nos despide nadie. Y esa es una de las cosas que a mí me quedó del tema de los aeropuertos, de los puertos, que eso, que yo. Me cuesta mucho que no te despida nadie. Que no te despida y que no te reciba y que no te nadie. vayan a buscar. Eso es tremendo. Me costó, pero
hasta mucho tiempo después, hasta para ir a Montevideo, ir y volver y que no te despida nadie. Y yo cuando llegas y alguien te está esperando, es como decís, estás en familia. Hace poco lo discutía con un amigo que él me decía, no, ¿por qué ir a buscar? ¿Para qué? Si la persona se puede tomar un Uber a las 11 de la noche, ¿para qué te hace ir? Y yo le decía, No, alguien te tiene que estar esperando, no. cambia todo. ¿Y cómo fue llegar a Uruguay? Un país ¿Cómo diferente, es el mismo idioma por lo menos, pero vos habías tenido poca escolarización y llegás a un lugar nuevo. ¿Qué recordás de eso? ¿Qué hizo mi padre en el barco? Se empezó a charlar a todos los uruguayos. A ver, ¿dónde conseguía ¿Qué trabajo? tanto le tiraban? Mi padre, ¿qué se trajo de Marruecos? Un tapiz, porque dijo, voy y en Montevideo lo vendo. Para mostrarlo. No, para venderlo, como lo Una traía idea. como inversión, claro, lo Sí. traía como inversión. Esos tapices árabes gigantes que en Uruguay tienen una cultura muy occidentalizada, que nada, lo empeñó en algún momento y con eso. Vino con ese tapiz y un billete de 100 pesetas, que lo perdió. ¿Cómo que lo perdí? Perdió el billete de 100 pesetas. Y el tapiz en algún momento fue a la casa de empeños que nunca lo recuperó. ¿Para qué lo vamos a recuperar? Y entre medio, bueno, ¿qué hizo? En su pasaporte español, que había nacido en 1910, el 1, groseramente, pues lo tengo, lo cambió por 2. Se sacó 10 años. Clic. Porque dijo, a ver, esto sería ya año 60. Sí, año 62. Porque todavía cuando, por ejemplo, cuando está Yuri Gagarin, nosotros me acuerdo, íbamos a las ferias y eso, Yuri Gagarin da la vuelta al planeta y eso todavía estábamos en Marruecos. Yo llego y cumplo 10 años. Entonces, era año 62. Mi padre tenía 52 años. Dijo, a un hombre de 52 años nadie le da trabajo. A uno de 42 sí. Se saca 10 años. Empieza a charlar con uno, con otro, con otro, con otro. Bueno, era la época en que en Uruguay la gente cuando se jubilaba hacía ese recorrido a Europa de 3 meses, que era como el premio de la jubilación, donde se recorrían todos los museos, toda Europa, todo en tren, todo, ¿no? Y se iban en barco y volvían en barco. Ese barco duraba 15 días, el viaje. Salimos de Cádiz, pasamos por Lisboa, las Canarias, Río Janeiro, San Pablo, llegamos a Montevideo. Entre medio, bueno, ahí iba una señora, Nita, una señora que había sido directora de escuela, muy buena. El pueblo uruguayo en general es muy solidario y yo diría como buena gente. Esta señora Nita, que vivía en una casa en Carrasco, ella era sola, no me acuerdo si se casó y no tuvo hijos o qué, pero una señora mayor, que, por ejemplo, en el garage vivía una familia que era la que le mantenía el cerco, en la habitación, ella vivía en una parte de la casa, en la otra parte vivía mi padre con mi hermana y yo. Te cuento por la personalidad de Nita. Una vez ya, mi hermana cuando vuelve a España, yo fui a España en el año 85, no sé, le habrá mandado un tarro de miel. Voy a Anita y le llevo, ay, Anita, que esto, que aquello. Yo hacía años que no la veía a Anita. Y le digo, ¿cuántos años tiene? Ay, me dice, ¿cómo le vas a preguntar eso a una dama? 72. Ay, Anita, qué bien que 72. Yo qué sé, yo tenía 35, 72, me parecía eterna, fantástica. Bueno, 82. Ah, 82 tiene, Anita, sí, sí. Le sacó 10 también. Te voy a decir la verdad, 92. Anda. Una vieja fantástica, 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 que
iba alojando gente ¿Y que ustedes pasaba. vivieron con Nita cuando se... Nosotros vivimos con Nita un tiempo hasta que Nita era una de las personas que venía en el barco. Otra de las personas que venía en el barco era, yo diría, como lo llamaban como se llama en la familia, el abuelo Carrió. El abuelo dijo, el abuelo Carrió había sido agrimensor. Este era el equipo que usaba para medir. Esto no fue a un volquete de casualidad cuando desalojaron. Ahora cuento por qué. Es el aparato. Este es el aparato con el Mira. cual medía y hacía toda la parte de agrimensura. Bueno, el abuelo venía con su tercera, cuarta esposa, yo qué sé, en el barco, y le dice a mi padre, mire, yo tengo un hijo que vive en las afueras de Montevideo y tiene como un terreno, creo que eran 5 hectáreas. Si quiere, yo le pregunto a mi hijo, ese lugar se llamaba El Horno, porque habían en un momento este abuelo que tenía una empresa constructora después, no conseguían ladrillos, entonces compraron este terreno para armar hornos de ladrillo y fabricarse sus propios ladrillos, porque tenían un edificio muy grande. Yo tengo un hijo que vive en las afueras, tiene un terreno, si usted quiere, yo le pregunto a mi hijo. Y dice, sí. Bueno, entonces vivimos en lo de Nita los primeros meses y mi padre se va a lo del Aló. hijo de este abuelo, que esta familia, este hijo que era Vicente, que se llama Vicente, y Cucho, el sobrenombre era Cucho, y su esposa Ira tenían 4 hijos. Ahí se va mi papá a trabajar la tierra. Está trabajando la tierra, empieza a trabajar la tierra, a sembrar papas, a sembrar tomates, Em, yo me quedo en lo de Nita con mi hermana y ¿dónde voy a parar? A una escuela de monjas, por supuesto, a otra De escuela de nuevo. monjas. Y me ponen en 5º grado. Yo venía de cursar un poquito, un 2º grado, no sé, se habré hecho 8 meses, 6 meses, 1 año, ni sé cuánto hice. Comí primero, pasé a 2º, pasé a 5º. Bueno, era mi padre en Casablanca, nos hacía todo el tiempo hacer cuentas. Nos ponía problemas, nos ponía, es decir, dentro de lo que él podía, trataba siempre de mantenernos como la parte educativa que él nos podía dar. Bueno, pasó a 5º, curso 5º, y ahí, ¿cómo sobrevivíamos con mi hermana? Yo no sé cómo sobrevivíamos. Yo lo que te sé decir es que yo iba a la panadería y miraba los bizcochos y creo que me quedaba hipnotizada por los bizcochos. Era como quien te decía que fueras a la luna porque debía comer un bizcocho, no sé, Es decir, me acuerdo que muchos años después leía a Mark Twain y todo lo demás y no podía creer, pero no podía creer que hubiera personas que si querían comerse una manzana se la pudieran comer, porque yo creo que durante años yo no comí fruta. Yo no sé cómo fui normal, más o menos, de estatura y todo lo demás. Supongo que porque de chica mi padre era la lechería y en realidad en esa etapa de Sevilla mi padre fue el protector de todas sus hermanas y de todos sus sobrinos, fue el paternoster. Y ahí en Uruguay, Nita ustedes vivían con tu hermana con Nita y después se reencontraron con tu padre. Después yo paso a vivir con mi padre, me voy con mi padre Ujú. al campo, que al campo es como decirte de acá a Morón, digamos, no era que era muy lejos. De hecho, esta familia, Cucho y Aida, vivían ahí y te digo por qué. eh, yo vivo con mi padre ahí, hago 6º de escuela, 1º y 2º de liceo, con mi padre esos 3 años.
Mi padre le va muy mal económicamente porque, claro, había llegado sin un mango, compró arado, compró una yegua divina, era gris gigante, cigala la llamaba, con la cual araba la tierra. Yo trabajaba con él en la tierra. Yo tenía acá un callo de atar tomateras, de desbrotar tomateras, que te quedaban todas las manos verdes, de sacar papas. Trabajaba con él en la tierra desde los 8, no, desde los 9 hasta los 12. Y vivíamos en un galponcito, mi padre y yo en un galponcito de esta familia de los Carrió. Después mi padre se va a un campo como casero los últimos meses. Yo en ese campo, yo digo la verdad que me podría haber pasado cualquier cosa, porque yo en ese campo, cuando estoy con mi padre, tenía que caminar 3 kilómetros sola por unos caminos ¿cómo se llama? ¿Roquín? De ripio. Sí. De ripio caminaba 3 kilómetros, me tomaba un ómnibus, iba hasta no sé dónde, bajaba de nuevo y me tomaba el otro ómnibus para ir al liceo. Y hacía el camino de vuelta y así fueron los últimos 3 meses. Y después esta familia, los Carrió, que ya tenían 4 hijos, su tercera hija era de la misma edad que yo, nos llevábamos 6 días, Silvia. Y mi padre y yo vivíamos en un galponcito, pero yo iba a la casa de ellos a hacer todas las tareas, porque ellos eran socialistas, muy solidarios con todo el mundo. Entonces siempre trataban también de fomentar la educación, de todo. Y cuando mi padre está así como en la mala, un día Cucho, es el hijo de Vicente, dice: Margarita, mira, yo quería hablar con tu papá, pero ya que no puedo hablar con tu papá, te lo digo a ti. Pensamos que te vengas a vivir con nosotros hasta que se solucione la situación económica de tu papá. Cuando tu papá solucione, ¿querés venir? Que estoy yo. Le dije, sí, por supuesto. Y me fui a vivir con ellos y fui la 5ª hija para ellos. Y después, siempre que se contaba una anécdota, que cuando ellos habían ido a Europa, ellos ya tenían 4 hijos, le adivina el destino una gitana y le dice: van a tener mellizos. Y ellos se rieron. Y después siempre dijeron que al final tuvieron razón, porque Con 6 días de con 6 días de diferencia. gitana, cerca de donde naciste vos. Una gitana, no sé dónde habrá Probablemente, sido, porque eran también esos viajes que recorrían todo. Y bueno, y yo viví con esta familia, viví tercero, cuarto de liceo, primero y segundo de preparatorios y primero y segundo de facultad. Es decir, que viví 6 años, pero fueron mi familia. Actualmente esos hermanos son mis hermanos, para mis hijos son sus tíos, son sus primos. Toda la vida fuimos de vacaciones a Montevideo, convivíamos, mi hermana mayor, la uruguaya, ¿no? Venía acá con sus hijos, con sus nietos. Toda la vida fue mi familia afectiva, porque de mi familia biológica española, yo prácticamente no volví a tener contacto hasta el año 85, que yo volví a España, conocí a mi madre, conocí a Mari Carmen, a Fernando, y el reencuentro fue muy duro, muy duro. Quiero hacer un parate antes de llegar al reencuentro, que no puede ser como el epílogo de nuestra conversación. Bien, Estoy disfrutando mucho.
larga la historia, Y ¿viste? tengo Son un muchos montón de años. notas, Voy a de comer, pasión. me voy a comer una cosa. Yo la hago larga para que puedas comer. No, porque voy, voy, pero es larga, bueno, es larga la Y sí, historia. hay muchas Sí. bifurcaciones y justamente por una de esas te quiero preguntar, vos continuás todos estos años con tu familia uruguaya, después en algún momento venís para la Argentina y te estableces acá. ¿Qué fue de tu padre y qué fue de tu hermana Encarnación? Tu hermana que hizo todo el camino junto a vos de Sevilla, Marruecos, Uruguay. Mi padre fue muy duro verlo llorar, porque claro, mi padre era muy simpático, fue siempre muy simpático, muy de cantar, se cantaba las canciones mexicanas, esto, muy buen narrador de contar, de llevarnos al cine, esto. Entonces, verlo en Uruguay, que estaba como destruido, destrozado, y se viene con una persona, que yo creo, con una mujer como medio como mitómano, yo que sé, se vienen como caseros a una quinta acá En Argentina. en Argentina. Yo lo vengo a ver, esas cosas que uno hacía antes, yo venía con la cédula de mi hermana, porque yo no tenía 18 años. Y viene, y después se separa de esta señora y él queda solo. Y perdón. Cuando queda solo, queda como casero ahí en esa quinta. Y cuando yo vengo de, yo vengo en el 73, diciembre del 73, vivo un tiempito con él, pero después me vengo a Capital y yo ya sigo mi vida y él con el tiempo se enferma y muere en el Posadas. Cuando entra en el Posadas, entra porque yo estudiaba con un amigo de Exactas, que la esposa era médica del Posadas, y conseguimos internarlo, pero tenía todo mal, Ya es todo. todo mal. Y fallece ahí, y fallece la imagen cuando fallece, yo estaba con él tipo 3 de la mañana, y a las 3 de la mañana, cuando yo estoy en la entrada del Posadas, esas entradas grandes de vidrio, viene un perro solo, esos perros abandonados. Me acuerdo que le digo, vos perro estás tan solo como yo. Lo llamo a mi padre uruguayo a las 5 de la mañana, que estaba siempre tapado de cosas, porque tiene una empresa constructora, estaban siempre a mil. Le digo, murió papá. A las 8 de la mañana estaba acá, se tomó el avión, estuvo todo el día acá conmigo. Después también cuando me recibí, vino para que me diera el título de química. Y bueno, fueron siempre, mi madre uruguaya fue una chamana adorable absolutamente por todo el mundo. Mis hijos la adoraban, se llamaba Aida. Y mi nieta se llama Aida. Pero mi hijo y mi nuera dice no porque nos gustó el nombre y porque falleció a los 96 años cuando se descompuso. Yo estaba con ella y yo, bueno, le digo, dale mamá, dale, vamos a caminar, vamos aunque sea a la canchita el terreno era grande, vamos a caminar un poco, salí, dale, vamos a caminar. Y tardaba en salir, y voy hasta el cuarto y se había desmayado al día siguiente que había cumplido 96 años. Impecable estaba. De esa otra hermana, ¿qué pasa? Esa otra hermana le es muy dura la vida, entra a la Facultad de Ciencias Económicas, pero entra a trabajar también en un bazar
importante en Montevideo como empleada de comercio, y ya medio como que se fue viniendo abajo, no podía estudiar, no se podía sostener. Y yo le dije, volvete a España, y conseguimos la repatriación y se volvió a España. Y ahí vos después la encontraste en el 85. Quiero, ya para ir cerrando, que La, se te está haciendo el horario y quiero quedarnos con unos minutos para que me muestres fotos, objetos y todas estas cosas que ya hablamos. la encuentro en el En el 85 vos 85, viajás y te reencontrás con tu... la vuelvo a ver, Bien. pero te digo esta cosa, yo voy con un gran esfuerzo, porque en el 85 viajar, juntar plata para el viaje, que esto, que aquello, se me había roto la valija en el camino, estaba toda. Va mi hermano y esta hermana a recibirme, yo iba con una campera roja. Me ve y me dice, ¿por qué vienes con una cazadora roja? ¿No tenías otra ropa que ponerte? Cuando llego a Sevilla a ver a mi madre, voy de Madrid a Sevilla en autobús, que era la manera de viajar, no había otra. Y dicen, oye, ¿cómo se ha retrasado el autobús? Que se nos está haciendo tarde para la telenovela. Vamos, que vamos, se nos... Duro. Yo tenía 33 años, 25 años sin ver a una hija. Se retrasó el autobús. Yo esa noche llevaba fotos de mi padre, trato de hablar con Mari Carmen, de mi padre y todo lo demás. Mi madre cantando en la cocina, parecía como si no pasara nada, no hablar de nada, que todo aquello. Bueno, no la soporté a mi madre, a los 2 días me fui llorando. Llamo a una prima y a raíz de todo lo que hablamos, a mi hermana le da otro pico de esquizofrenia. Y después me dicen, a raíz de todo lo que hablamos, ¿por qué? Por toda esa historia, esas historias que están tapadas como un volcán, y de vez en cuando es la olla podrida que se destapa y aparece todo. No sé si querés cerrar acá. Algunas cositas más. Igualmente vos seguiste a lo largo de los años teniendo relación con tu familia española, o los seguiste viendo, contaste del momento en el que falleció tu hermana en la pandemia. Los seguí viendo a raíz de eso, de que yo vuelvo en el 85, después la vez siguiente, no sé cuándo fue, en el 85, sí, mi hermano y mi cuñada, que eran funcionarios de Telefónica, vivían en Salamanca, ahí los vimos, ya habían nacido 2 sobrinos de este hermano, y después los veo así como circunstancialmente en el aeropuerto, porque yo estaba volviendo un viaje. Ellos nunca vinieron, mi hermano nunca vino, pero después, a raíz de que mi hijo menor va, está un tiempo con ellos y todo lo más, y vengo un poco como, digamos, como que vengo un poquito la diferencia de mundos, como el nivel de educación que tenían mis hijos y todo lo demás. Mis sobrinos vienen, y vienen los 3. Vienen en el 2005. Vienen a visitarte tus sobrinos. Vienen por un mes. Mi hermano les paga el pasaje. Para mí fue tremendo porque le tenía terror de que pasara algo. No me podía sacar el tema de los rugby y el avión Ujú. de los Andes. Estuve meses sin poder dormir, si llegaban o no. Bueno, vinieron, y a partir de ahí fue como estuvieron un mes, y como que yo después alguna vez volví, como que fui volviendo,
y viéndolos. A mi madre ya no la volví a ver, la vi esa vez y no la volví a ver, y con quien volví a ver fue a mi familia, pero siempre a mi familia por parte de mi padre, porque cuento una cosa cortita, chiquitita, pero cuando yo no soporto a mi madre 2 días y me voy llorando, me negó, yo quería renovar mis documentos españoles, porque mi situación de documentos era muy complicada. Yo acá había entrado, yo tenía nacionalidad uruguaya, porque mis padres uruguayos habían hecho, como yo estaba sola en Uruguay, decían, ¿quién responde por vos acá? Entonces, Ah, por lo menos tenés la nacionalidad. pero después quisiste recuperar la nacionalidad española. Acá no me la daban, porque era la época de Franco y si habías tomado otra nacionalidad no te la devolvían. Entonces yo quería recuperar cuando yo vuelvo a España, volví de una manera totalmente. Volví con pasaporte. Yo me había casado con un argentino, del cual después me divorcié, pero ese marido me dio el pasaporte argentino. Fuimos los dos juntos, era muy buena persona, que se casó con una española entre medio después. Y se fue a vivir a España. Él se fue a vivir a España y yo me quedé acá. Este, dijo, dale, dale, te doy el pasaporte, vamos. Y yo vuelvo con ese pasaporte y en Sevilla unos primos que eran abogados y una cuñado, yo que sé, era abogado de la policía, me hace sacar todos los documentos en Sevilla como si yo nunca me hubiera ido, pero tenía que dar una dirección en Sevilla. Y yo le digo a mi madre, tengo que dar la dirección. Dijo, yo no te doy la dirección, porque yo no sé qué vas a hacer, qué no vas a hacer, qué esto, que aquello. Les había ido muy mal con mi hermana, la que había vuelto. Los volvió locos. Ujú. Entonces ya dije, no, bueno, otra más no. Me da la dirección una prima por parte de mi padre, que yo lo llamo por teléfono y le digo, Dora, acabo de salir de la casa de mi madre, no quédate ahí, hija, quédate ahí, que ya te vamos a buscar, que eran lo opuesto totalmente. Cuando vienen unas tías a verme, todas hermanas de mi padre, que tengo por ahí fotos, están la tita Emilia, una mujer divina, elegante, que las hijas las nietas ahora hubieran sido modelos. Me dice, tita Emilia, que te vi y dije, la Margari es de los nuestros. Qué es- Con la familia de mi madre nunca más tuve contacto. Alguna vez Mari Carmen sabía de la familia de mi padre, de mi madre, pero como me hablaba y yo no sabía quién me hablaba. A veces pienso, y esto lo conversé con Juan en el primer episodio que grabamos, que son las generaciones siguientes las que tal vez por no haber sufrido en carne propia tanto dolor, son las encargadas de reconectar. Pienso que con el viaje que hicieron tus sobrinos puede haber algo de eso. Y después, por otro lado, Marga, ya para ir terminando, contás que tu padre era un cineasta y un contador de historias, y creo que tu vida, tal vez vos no te das cuenta, pero parece una película. Sí, 1000 veces me han dicho, me dijo que la escriba, digo, no, hay miles, como mi historia hay miles, Sí. pero em, yo tuve 2 amigas, te hago esto cortito, porque en realidad la migración de mi padre tiene que ver con problemas familiares, Ujú. no es con olas migratorias. Con contextos. Y yo cuento 2 historias. Yo tenía una amiga en Montevideo que era un poco mayor que yo, rubia, sueca, aspecto sueca, que esto, que aquello aquí. Y no pronunciaba la R. No hablaba todo así, creo que yo. Bueno, hace años que éramos amigas. Era en realidad amiga de una hermana, de una de mis hermanas uruguayas. Que todo, y yo un día le digo, che, ¿por qué no pronuncias la R? Dice, porque yo no soy uruguaya. ¿Cómo que no sos uruguaya? No, yo no soy uruguaya, ni yo ni mi hermano. Mi madre suiza. Mi padre era muy mujeriego, se iba, aparecía, venía, se iba a Francia, volvía, que esto, que yo. Mi madre no sabía cómo divorciarse. Entonces un día
Dice, yo iba a la escuela, mi hermano iba a la escuela en Suiza. Mi madre se vino a Uruguay con nosotros dos. Claro, con la mentalidad suiza, lo primero que hizo fue venirse a Colonia Suiza, se casó con un uruguayo y le cambió el apellido a los 2 hijos. Increíble. Mi hermano nunca más pudo hablar en alemán. Dice, yo me acuerdo de y otra amiga, por la cual yo era acá, es la madre Líbano. Fallece el papá dentro de las familias Líbano occidental, totalmente afrancesado. Ujú. Em, la madre pasa a depender del hermano mayor de la familia. Entonces esta madre, que tenía su carácter y como todos los inmigrantes, como decía Felipe González, que no terminé, confía mucho en su fortaleza y en su capacidad de trabajo y en su capacidad de adaptación, va con la hija, vamos a pasear un domingo. El paseo terminó en un barco y el barco se vinieron a Buenos Aires. Te digo, esas 2 mujeres, Sí, en el sí. caso de mi padre, fueron migraciones personales Sí, sí, por sí. historias familiares. Hay, pero bueno, no quita que la tuya también es una historia extraordinaria. Sí. Y Pero voy a decir algo, yo siempre luché para no ser víctima de mi historia. Que creo, ayer lo escuché a un señor que en Historias Únicas, en Rodolfo Barili, alguien contó eso. Dijo, yo no quiero ser porque era hijo de un estafador. pero es la postura que toma cada uno frente a lo que le pasa. Yo no quiero ser víctima de mi historia. Y yo siempre, de alguna manera, apliqué lo de Einstein. Tenés que mirar para adelante, pedalear, es decir, mucho esfuerzo y mantener el equilibrio y mucha terapia. Pero yo miro para adelante, por eso digo que no soy nostálgica y valoro mucho mi presente. Es decir, me encantaría por ahí ir a vivir ahora un mes a España o un mes, y a veces lo hago, a veces lo hago entre comillas, pero como vivir, pero no digo qué lástima que me fui de Sevilla, porque me doy cuenta que mis primos no se dan cuenta ni cómo viven. Pienso que esta casa, por lo que me contabas antes de empezar a grabar, que recibís familias y recibís gente de distintos lugares del mundo, es un poquito lo que habrá pasado en la casa de Nita, en Uruguay, como me contaste. No sé si alguna vez lo habías relacionado o no. Y eso me da el pie para reflexionar o para pensar acerca de qué crees de todo tu camino o qué te aporta haber nacido en España, haber vivido en Marruecos, haber vivido en Uruguay, después vivir en Argentina, tener 2 familias. ¿Qué de todas esas cosas crees que te han forjado y constituido y qué te hace diferente de las otras personas? Si yo te tuviera que decir, no sé, yo no me considero una persona muy diferente del resto. De diferente me refiero a las particularidades que cada uno tiene. No lo sé. Creo que fundamentalmente quizás yo puedo ver en el otro como una condición humana, lo puedo ver más como persona o como qué le pasa, que quizás no la tuviera si no hubiera tenido esa experiencia. A eso voy. Creo que también es muy difícil no sentirse siempre extranjero. Ese es un tema como creo, de alguna manera, es decir, yo tengo que renovar el DNI, hace 50 años que vivo en Argentina y tengo que ir al lugar de los extranjeros. Y creo que cuando me jubilé y ve que me jubilaba como uno más, Mm, creo que ahí fue como decir, tengo el derecho que tienen los demás. qué increíble. Ese es Pero fue
en el momento de jubilarme, porque hasta el momento de jubilarme nunca, es decir, hasta el abogado de la universidad me dijo, como usted es extranjera, vamos a ver si no le piden el certificado de migraciones. Y fui a hacer todo el certificado de migraciones y quedé impresionado lo que eran migraciones en este momento, ¿no? No se podía caminar. Cuando lo hice ahora en el año 2018, principio del 18, no se podía caminar de la cantidad de gente, asiáticos, afroamericanos, latinos, no se podía caminar. En Brasil me pasó lo mismo, era muy doloroso, muy triste la cantidad de migrantes africanos que en mi cara le decían, por favor retírate porque si no te tengo que deportar. Y cada vez que iba ahí era un sufrimiento. Eso fue muy, muy, eso yo creo como sentirme, es decir, creo que yo en Uruguay creo que todo el afecto de mi familia uruguaya para mí fue constituyente, eso fue constituyente. Em, pero bueno, creo, una es lo de sentirse siempre extranjero, estés donde estés, porque estás en España, sos extranjero, y a la vez lo que te resulta o no familiar. Sí. Y por otro lado, de alguna manera, ser dura. Es decir, como que, Dura en cuanto a coraza. sí, en como que tenés que mantener una coraza o haber mantenido una coraza, porque en realidad yo una vez le dije a mis hijos, y bueno, hay que y mi hijo me dijo, ay mamá, sobrevivir, no podés decir otra cosa que eso. Y yo me quedé, y después digo, poco. Ahora digo, ¿cómo? Pero ahora hará 4 años yo dije, y bueno, es de la manera en que sobrevivo, pero sobreviví. Yo digo, claro, si sobreviví toda la vida. En realidad lo que hice fue sobrevivir toda la vida. Y hacer una cosa y hacer la otra y hacer la otra y hacer la otra y esto y aquello y lo otro y como... em, pero eso también se hace como a un costo que es donde eh, mm, es decir, si bien, por ejemplo, yo tengo mucha gente alrededor muy afectuosa, yo por ahí mm, es como que manifestar los afectos y todo eso cuesta, que es como que de alguna manera te endureces la coraza, eso siento que es fuerte. No parece, porque sos una persona muy cálida, pero entiendo lo que decís. Pero es como decirte que yo hay cantidad de amigos con los que he vivido, he compartido cantidad de cosas de estudiar y no me los acuerdo, no me los acuerdo, como que pasaron, como cantidad de cosas como que pasaron. Marga, te agradezco mucho, estoy muy emocionado, te quiero dar un abrazo, así que voy a poner stop. Gracias, Marga. No, por favor. Sí, puede servir para algo, digamos. Espero Es como... que la hayas pasado bien. No, lo pasé muy bien, vos sos muy afectuoso. Mira,